Cortinas de humo. Cortinas de humo. Sábados de 13:30 a 15 por Radio Universidad Nacional de La Plata. Hola, ¿cómo les va? Una emisión más de Cortinas de Humo, como ya lo dice nuestra presentación. Sábado de agosto, soleadito, fresco, con feo tiempo en la semana, por lo menos feo tiempo para mí. Para mi gusto, no sé qué pensar aquí. Emiliano, un amante del invierno. ¿Cómo le va, Emiliano? Todo bien. Me alegro de que vaya todo bien. Bueno, los temas de esta hora y media, no los temas musicales, quédense por la música, pero también por un repaso de la aluvión de noticias de la semana. Uno de los padecimientos de nuestra época es la sobreinformación. Durante el siglo XX el problema fue la desinformación o la falta de información, ahora la sobreinformación. Entonces, una de las tareas del periodismo, pienso yo, para discutir en la redefinición de esta profesión o su extinción, no sé, es otra cuestión que está volviendo a traer al tapete, entre otras razones, el desarrollo de la inteligencia artificial, que para Emiliano y otro, no es inteligencia artificial, es ¿no? todo ¿Cómo un es? tema. No solo Emiliano, sino toda una corriente. Bueno, el hecho de separar la paja del trigo, es decir, determinar que, lo cual es ideológico, político y hasta cierto punto subjetivo, pero es otro tema a discutir. ¿Cuáles son los temas realmente importantes? Y aportar data precisa y algún análisis. Y esta semana tenemos, a nivel nacional, con las votaciones en el Congreso tendríamos un montón, pero a partir de que empezaron a circular ciertos audios, ya con eso tenemos, si podemos dedicarle la hora y media y no se nos termina. Obviamente queremos abordar el tema, o sea, por ejemplo, tenemos ley de presupuesto universitario, digo, pues estamos en una radio universitaria, ya se sabe que el presidente la va a vetar, pero tenemos ley de presupuesto y también la Cámara de Diputados volteó unos cuantos decretos y un DNU, el de discapacidad, precisamente el ojo de la tormenta en este momento político, mediático político, está en el tema de discapacidad por la cuestión de los audios. Eso lo vamos a desarrollar entre el curso del programa. Con eso, particularmente con desbrozar un poco, repasar la situación que tiene que ver con las posibles coimas en la compra de medicamentos para personas con discapacidad en un área que tiene recortados los fondos. Con eso y toda esta cosa que realmente es como para una película de Hollywood, ¿no? La filtración de unos audios que nadie sabe dónde salieron a través de un programa de streaming independiente, conducido por un periodista un periodista egresado de la unidad académica donde ambos estudiamos, ese colega, yo y mucha gente más, y de larga trayectoria en medios, tanto en La Plata, de la provincia de Buenos Aires, como en Cava. Y la clásica, digamos, hoy es el programa de streaming, hace 50 años era el medio gráfico, pero la filtración a través de una fuente de pruebas de un escándalo de corrupción y la prensa lo publica, en este caso que es streaming, pero digamos, la prensa lo publica y a partir de ahí comienza un accionar judicial, un fiscal que para mi sorpresa actúa rápido y bien, que actúa como corresponde y en 24 horas hay de los implicados, uno, digamos, un alto funcionario. Yo estoy describiendo una película de Hollywood, un alto funcionario que es ubicado en su vivienda, no se lo detiene, pero se le incauta el celular y a un
digamos, en la película un empresario soberano lo enganchan saliendo de su casa en un country con un auto cargado de dólares y de pesos. O sea, no río porque realmente, ustedes disculpen, pero digamos, uno lo va contando y usted piensa en esto, digamos, se sienta en su casa el fin de semana y dicen, vamos a ver películas. ¿Qué veo? Digamos, no vamos a decir las siglas, digamos, ¿qué tengo contratado? ¿Qué pelis hay? Mira, acá hay una trama de suspenso y, digamos... Sí, no hay que entrar a ningún servicio de streaming, ni en la televisión, ni nada. Podés simplemente mirar noticias de Argentina. Sí. Y el sudor frío que recorre, según las crónicas periodísticas a las que no puedo acceder, de periodistas que tienen fuentes directas en el Ejecutivo, el sudor frío que corre por las espaldas de la gente que está en la Casa Rosada en este momento. Uh-huh. Entonces, con repasar eso y la situación de la economía, tenemos para un ratazo. Y solamente metiéndonos en actividad nacional y mencionando que hay elecciones en la provincia de Buenos Aires en 2 semanas. Aunque usted no lo crea, porque un comentario que quiero hacer, justamente ayer, no recuerdo con quién lo charlaba, mira que yo tengo años de periodismo y años de elecciones en democracia, es la primera vez que veo que elecciones prácticamente no hay campaña ni en redes sociales. Yo no veo, algunas visitas en redes sociales, algunos carteles, pero no hay clima de campaña. Yo no veo clima de campaña, por lo menos en la ciudad de La Plata, no, al menos lo que veo en las redes sociales, suele haber más publicidad institucional de los gobiernos uh-huh. en redes sociales que de campaña en este momento y cartelería. Yo no les digo, en la ciudad de La Plata, donde yo me manejo, aquí nos pueden estar escuchando de muchísimos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y por si esto fuera poco, sí hay un tema del que nos ocupamos y nos queremos ocupar, que no tiene el peso en los medios, particularmente en los grandes medios, que se merece, que es la situación en la Franja de Gaza. Uh-huh. Con la orden del Poder Ejecutivo israelí de tomar la capital de la Franja, y donde se asesinan 1,5 millones de personas. Y el ejército de Estado de Israel ya ocupa el 84% de la Franja de Gaza, avanzar sobre la ciudad, y esto no dicho por Adolfo Rocha, dicho por expertos de las Naciones Unidas, por analistas internacionales, además de la crisis humanitaria. Estoy usando un lenguaje, digamos, ayer las Naciones Unidas declaró particularmente en la Franja de Gaza el estado de hambruna. El jefe de gobierno del Estado de Israel, Netanyahu, dijo que las Naciones Unidas están mintiendo. Así dijo, eso es mentira. O sea, las Naciones Unidas mienten. De todas maneras, hay imágenes, digamos, no se puede tapar el sol con las manos. Llámenlo como quieran, crisis humanitaria, crímenes de guerra, genocidio, la situación en la franja. No hace falta tampoco ser experto en derecho internacional, viola todas las normativas de las Naciones Unidas de derecho internacional que se imaginen, y el sol no se puede tapar con las manos, y eso hay que informarlo. Por lo menos una radio universitaria, digamos, lo tiene que informar. Uh-huh. Sí. Y de paso podemos hablar un poco sobre las negociaciones sobre Ucrania, en el lugar en que sigue la guerra. Lo que pasa es que sigue la guerra, sigue muriendo gente y sigue muriendo mucha gente. Ya en una guerra, digamos. Sí, una guerra en sentido convencional, digamos, sí. Porque lo que está sucediendo en la Franja de Gaza dista mucho de ser entendido como una guerra en los términos en que los define la normativa internacional. Bueno, me parece que con eso y algo de agenda cultural, me parece, como siempre no va a alcanzar el programa. A ver cómo lo regulamos para poder abarcar al menos unos cuantos de estos temas. Me parece que es momento de ir al primer tema musical. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Actualidad en Cortinas de Humo.
Bueno, ahora lo que vamos a recordar son redes sociales, cómo nos ven en Twitch, etcétera. Primero, como siempre, pueden escuchar la radio a través de AM 1390, a través de la página de la radio www.radiouniversidadelaplata.edu.ar. Además, a través del Twitch de la radio www.twitch.tv/radio-u-La Plata, donde pueden vernos, escucharnos y dejarnos comentarios en vivo. Además, el programa lo encuentran en Facebook como Cortinas Humeantes y Adolfo lo encuentran en Instagram como Espacial Odyssey, donde hace vivos de los bloques que vamos haciendo acá, que después se suben como Reels. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es, en principio, una pequeña crónica, un repaso del caso de los audios. Vamos a usar material que ustedes pueden encontrar en los medios mainstream, como lo suele decir yo, pero hay unas cuantas más recopilaciones en el Diario de la Nación, en página 12. Bien, y la situación actual es, a partir del martes que se conocieron estos audios, que fueron difundidos por un sitio web, por un streaming, está intervenida la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo renunciaron a su titular y lo echaron. Bueno, quiso renunciar. Uh-huh. ¿De dónde son estos audios? Nadie lo sabe, los recibe la gente de este medio de una fuente. Y los audios son conversaciones, una grabación de conversaciones que por el sonido ambiente aparecen en algún lugar público, están editados, y es la voz, a ver, eso lo tendrá que comprobar la justicia. Aparentemente quien habla es Diego Spagnuolo, uh-huh, que era hasta hace muy poquito, hasta el jueves, director de la Agencia Nacional de Discapacidad. La sigla es ANDIS. Entonces, ¿qué dicen los audios resumido en una charla con alguien? Como están editados, no se escucha la voz de ese alguien. Y Spagnuolo dice que le están desfalcando el organismo. Señala a Eduardo Lule Menem, mano derecha de Karina Milei, como el encargado de organizar un supuesto sistema de retornos en la compra de medicamentos. Los audios circularon mucho, no sé si completos, porque depende del medio, pero medianamente calculo que quienes nos están escuchando por lo menos tienen idea del contenido. La secuencia fue, según reconstruyen los medios, uh-huh, y en esto coinciden de medios de distinta lineamiento, de distinta orientación, en general notas hechas con periodistas que tienen fuentes en la Casa Rosada. Y primero a Spagnuolo le pidieron explicaciones, uh-huh, vía telefónica, vía WhatsApp, en un determinado momento, hacia el miércoles, Spagnuolo deja de contestar el teléfono y a partir de ahí, en una reunión del máximo nivel, se decide echarlo de su cargo y cortar la comunicación. Hay que señalar algunas cosas sobre Diego Spagnuolo. En principio, ¿de dónde sale? Es abogado. Se conocieron con Javier Milei en el año 2021. Fue abogado en algunas causas del actual presidente de la Nación y es alguien que visita muy seguido la Casa Rosada. Aquí hay que contar algo, a lo mejor nuestros oyentes ya lo saben. El actual presidente es un aficionado a la ópera. Entonces todos los fines de semana, los domingos específicamente, en la residencia presidencial en Olivos,
en el microcine proyectan ópera y hace veladas con gente amiga. Diego Spagnuolo solía asistir a esas veladas. Se le considera alguien con llegada del presidente de la Nación, llegada personal. Perdón. Bueno, ¿por qué otra cosa se lo conoce a Diego Spagnuolo? ¿Ustedes ubican a este chico platense Ian Moche? ¿Se acuerdan del tuit? Hay una causa judicial porque, digamos, Ian tiene autismo, se lo consideran, digamos, tiene mucha presencia en las redes sociales, hizo reclamos al presidente de la Nación por razones de la política que están siguiendo de financiamiento de todo el sistema de atención a las personas con discapacidad. Y bueno, antes de que lo cruzara el propio presidente de la Nación, este chico Spagnuolo discutió con la familia, es el autor de la famosa, de la frase ¿por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? También el organismo que él dirigía hasta hace poquitos días fue en su momento que publicó un documento refiriéndose con terminología despectiva a las personas con discapacidad. O sea, esos antecedentes tiene este muchacho. Uh-huh. Bien, o sea, una persona que registra ingresos olivos, alguien que es cercano, muy cercano al presidente de la Nación. Y uno de hecho, llegó al puesto que tiene porque se conocieron a través de las redes y a pesar de no tener ningún tipo de experiencia en el ámbito de discapacidad, lo puso en ese lugar el presidente. Bien, entonces conocer al presidente es conocer a Karina, a la jefa. Y además es un personaje con buena relación con Victoria Villarruel. Bueno, en los audios él habla en esta charla en algún lugar público, habla de porcentajes, menciona una droguería, la Ciudad Argentina, y explica lo que sabe del esquema de retorno. Él se despega en esa charla, se despega, dice, es algo, digamos, uh-huh, lo que parece estar charlando con alguien conocido, con un amigo, con una persona, y dice, lo que da a entender es que él no quiere que eso pase, pero bueno, no lo está pudiendo evitar. Y dice inclusive que lo va a charlar personalmente con el presidente de la Nación. De hecho, varios de los audios sí, él cita haber hablado ya un poco del tema y que lo va a ir a hablar después también con él. Exactamente. Entonces tenemos ese escenario. Hay una parte interesante de esto que a mí me gustaría desarrollarla también porque es de suma interés, es el manejo político comunicacional del gobierno. Uh-huh. Y lo que hizo el gobierno específicamente fue silencio de radio. No hay nadie del gobierno que haya hablado oficialmente sobre el tema. El gobierno no reconoce los audios ni los niega, uh-huh, aunque quien calla otorga, ¿no? Si vos, uh-huh, si salen audios involucrando al presidente de la Nación, alguien tendría que hacer una comunicación diciendo esto no es verdad, nos vamos a presentar a la justicia. Uh-huh. Así quiero que sea en silencio. Lo cesaron a Spagnuolo y a su segundo y en la línea de mando, y eso lo publicaron en un tuit oficial. Uh-huh. Y en el boletín oficial, obviamente. El único funcionario que habló del tema fue Guillermo Franco, el jefe de gabinete, y en realidad dijo que no ponía la mano en el fuego por nadie. Y el síntesis: Gregorio Dalbón
presentó, lo conocen como es abogado de Cristina, presentó una denuncia el miércoles de la justicia, le tocó por sorteo al juez Sebastián Casanello, delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi y a pedido de Picardi, Casanello ordenó una serie de allanamientos. Estos allanamientos fueron ejecutados con suma velocidad, por eso dije el fiscal está actuando muy bien. El fiscal tuvo la inteligencia, la astucia de no pedir el auxilio de las fuerzas federales que están al mando de Patricia Bullrich, sino de la policía de la ciudad. Y además de encontrar a Spagnuolo en su casa, en un country, secuestrar el celular, lo engancharon a Emanuel Kovaliker, directivo de la droguería suiza argentina, saliendo de su casa en el Nordelta en el auto con sobres que tenían repartidos $266.000 y 7 millones de pesos. Y esto hasta aquí son 13:57. Vamos a seguir un poquito después, pero vamos a un tema musical y vamos al informativo. Sean realistas, pidan lo imposible. Política y democracia en Cortinas de Humo. Bueno, vamos. Segunda parte. Nos habíamos quedado antes del informativo, en la parte en que me quería meter en la cuestión político-comunicacional. Lo que está haciendo La Rosada ahora es, entiendo yo, para discutirlo, silencio de radio. Una estrategia vieja como el mundo cuando estalla una comunicación de crisis. Esto se estudia. Sí. Se estudia en la facultad, se estudia en las facultades de comunicación. Una estrategia es, tratar de que la cuestión, que la ola pase, que la cuestión en los medios y ahora en las redes sociales pierda volumen. El problema con esto es que hay una investigación judicial en curso. Acá hay dos cuestiones. Uno, cómo actúa el fiscal y el juez. Y lo segundo es cómo actúe el involucrado directo, Darío Spagnuolo, que es abogado. Entonces, lo que consignan algunos medios de prensa, algunas periodistas, es que aparentemente en la Casa Rosada la preocupación no sería tanto en que estén circulando los audios. La cuestión es qué más pueda saber, qué pueda saber Spagnuolo, y fundamentalmente qué actitud puede tomar, en el sentido de si siendo abogado y se ve implicado que va a tener consecuencias judiciales, a acogerse a la figura del arrepentido. Mira, claro, qué paradoja, ¿no? Claro. Que a la figura del arrepentido decir, bueno, yo tengo información para entregar, la entrego a la justicia, y que eso obviamente trascienda a los medios, porque lo que pasa es que este tipo de situaciones en un determinado momento se van fuera de control de los actores, adquieren una propia dinámica en el sistema de medios y en las redes sociales. Entonces, aparentemente el gran temor, pero una preocupación muy fuerte en la Casa Rosada es qué va a pasar de aquí en adelante. La segunda es quién filtró eso. Y en la Rosada, digamos, por lo bajo apuntan a las dos, digamos, a los dos espacios lógicos, digamos, que haya surgido a partir de
de los espacios que manejan los servicios de inteligencia del mago del Kremlin, Santiago Caputo, Sí. que es del viejo Triángulo de Hierro, es quien estaba perdiendo, quien perdió notoriamente poder. Y es una de las sospechas en la Rosada, a pesar de que Santiago Caputo está trabajando aquí en el control de daños, también simultáneamente. El segundo es Victoria Villarroel, quien marginaron absolutamente. Y una tercera hipótesis que yo leí, digamos, un muy buen artículo periodístico, que es el funcionamiento de la actual CIDE, que está tiene un funcionamiento como balcanizado y con poco control político real, en donde estaría operando Jaime Estiuso, el otrora ultrapoderoso dueño de la CIDE. Son hipótesis, compren la que ustedes quieran. A mí particularmente, porque hago lectura política, me parece más lógico entender, digamos, que las internas dentro del gobierno se desbocaron. Por una lógica de cómo se construyó la Libertad Avanza, que es una cosa que se armó en 4 años y sobre la base de un personaje como Javier Milei y de la asesoría comunicacional de Santiago Caputo y compañía, y de apoyos empresarios y etcétera, como un outsider que podía servir para animar al gobierno de Frente de Todos y como para correr la ventana de Overton más hacia la derecha. Conocen ustedes, hemos contado aquí el concepto de la ventana de Overton, o sea, para y lo mucho que le frustraría a Overton el uso correr la agenda muy a la derecha, la agenda mediática, la agenda del debate público. Y bueno, parece que el Frankenstein se fue de control de las manos de todo el mundo y llegó a la Rosada. Ajá. Y ahora nos gobierna Frankenstein. Esta es una hipótesis, digamos. No estamos faltando el respeto a la investidura presidencial. Un grupo así tiene poquísima consistencia política, y al no encontrar enfrente una oposición política organizada, porque aquí hay alguna resistencia social, Sí. pero claro, no hace falta ser un genio del análisis político para darse cuenta que no hay una oposición orgánica, que digamos que lo que eran los espacios no justicialistas están desintegrados y que el justicialismo está en una crisis de proyecto y de liderazgo. Estoy diciendo casi obviedades de lo que era el análisis político, si ustedes, si quienes nos escuchan leen y siguen periodismo político, de cualquier tendencia, los análisis más o menos son los mismos. Entonces esta dinámica, uno podría pensar que hay una dinámica de una interna desbocada, y que en términos políticos es un gobierno experto en pegarse tiros en los pies. Sí. El caso Libre es uno, este es otro, pero este es más, tiene más aristas, y es 2 semanas antes de una elección en provincia de Buenos Aires y un par de meses antes de la elección de octubre. A partir de ahí, lo que uno puede leer también y hacer evaluaciones como periodista y como comunicador y como persona que sigue política y comunicación política y etcétera, es qué repercusiones puede tener. Es cierto, ningún analista, ningún encuestador ni analista se atreve a pronosticar en 72 horas qué puede pasar, porque básicamente no se sabe qué puede pasar. En el sentido de fundamentalmente qué puede pasar con la investigación. Digamos, si realmente la investigación avanza, y si la investigación avanza, o sea, si el fiscal actúa y el juez no duerme, ¿qué puede salir? Y la cuestión es ¿qué puede salir? Entonces en este momento no sabemos. Lo que sí sabemos es que es la segunda vez que el gobierno se queda sin respuesta en su plano fuerte, que es la comunicación. No tienen un relato para plantear sobre qué pasó, por lo menos hasta este momento. Salvo que en este momento, salvo que alguien esté hablando en este mismo instante, nos estamos enterando, no tienen no lo tuvieron con el caso Libra, pero patearon la cosa para adelante.
ahí le sirvió cierto blindaje mediático y también los tremendos conflictos internos que tienen las fuerzas opositoras, en especial la principal, que les hace perder dinámica. Pero ahora estamos a 2 semanas de una elección crucial en la provincia de Buenos Aires y a 2 meses de una elección nacional. El escenario es distinto. También leía que hace ya Adorni no daba más conferencias de prensa diarias, hubo 3 en los últimos 2 meses, hubo una baja en la exposición, y gente que trabaja sobre el movimiento de las redes, que es investigación, y si bien la libertad avanza sigue siendo teniendo un dominio de la comunicación en redes, ya no tiene la hegemonía que tenía hace un año. Y esto significa lo que significa, no hay un dato electoral clavado. Yo desconfío de las encuestas, pero las encuestas no le dan mal al gobierno. Desconfío de las encuestas no porque le dan bien al gobierno. Acá en este programa tenemos una tradición de desconfiar de las encuestas. No importa el gobierno, no importa la fuerza. Desde lo personal, considero que la situación del electorado es extraña y volátil, porque la situación del país es extraña y volátil. La verdad no me animo cada vez me animo a hacer menos pronósticos, y en este momento no me animo a hacer ninguno, porque uno puede decir, bueno, hay un 20-25% de la población que va a votar al oficialismo porque es oficialista, hay un 20-25% de la población que va a votar al Partido Justicialista y a la izquierda porque es opositora, y el resto, la verdad, estoy diciendo, la mitad de la gente se va a preguntar, no sé qué va a hacer. Y por más que me traigan encuestas, focus group y etcétera, yo les voy a preguntar, bueno, pero ¿de dónde? ¿Cuántas personas tuviste que preguntarle? ¿Me contestás la encuesta? Porque ese es un dato. Si vos haces 2.000 casos, pero hiciste 2.500 llamadas y 2.000 te contestaron, ahora, si vos tenés 2.000 casos, pero hiciste 25.000 llamadas, o sea, hubo 10.000 que no te quisieron contestar, ese es un dato, porque si después la gente no va a votar y vota, en este país siempre votó entre el 70 y el 80% entre el 70 y el 85% de la población, ahora está votando entre el 50 y el 60. Entonces son síntomas. Si a vos haces un trabajo de campo, que esos son lo que no te cuenta cuando publican la encuesta, que tenés que entrevistar a la empresa encuestadora y decirle, bueno, pero ¿cuánta gente te contestó? ¿Cuánta te dijo? Entonces, por eso también tomamos con pinza la encuesta, porque uno que ha estudiado un poco, no es lo mismo, digamos, que la respuesta sea espontánea, la gente miente mucho en las encuestas, o no dice todo lo que piensa. Las focus group son focus group, entonces, y en un escenario tan volátil las cosas hay que tomarla con pinza. Y ahora que, por agregar el detalle, mucho de cómo surge el concepto, particularmente de focus group, no tanto de la encuesta se hace siempre, parte de los conceptos de think tank de principio del siglo XX en Estados Unidos, que parten de la idea de que el público es una masa maleable, manipulable, a la que le inyectás lo que quiera. Es una perspectiva de sociología esto, en realidad de comunicación. Y eso ya de por sí es una perspectiva que no digo que esté mal o bien, pero es solo una manera de ver a la manera en la que hacer no solo encuestas, sino números en general. Si vos decís, no, pero el focus group se basa en qué exactamente, en la perspectiva de que la gente es una masa manipulable, o estás teniendo en cuenta su historial, o ya hay una cuestión de metodología que se puede cuestionar ahí. Es que en realidad, y para ir cerrando, hay una cuestión comunicológica. Está muy instalado en el mundo occidental. Cuando yo hablo del mundo occidental voy a ser más específico. Toda Europa, desde la frontera con Rusia y hasta Irlanda y el continente americano, desde Alaska a Tierra del Fuego. Me refiero a eso. Está muy instalado desde los años 90 que lo que es definitorio en comunicación en general, en comunicación política y en campaña es la construcción de los relatos. Yo no voy a negar eso, digamos. Persona que estudia comunicación, en la clase de una facultad de comunicación,
Lo que yo siempre señalo es que la realidad existe igual, es una cuestión. Parece un chiste, pero digamos, las cosas suceden. Es cierto que se construye un relato sobre la realidad, pero los hechos existen. Y la realidad termina imponiéndose. Esto es, además de estar formado en comunicación, está formado en relaciones internacionales. Siempre recuerdo una frase de Clausewitz, el teórico de la guerra, que decía, no, recuerdo la frase, no recuerdo el contexto, que es en un determinado momento la realidad te pasa la factura. No decía, te pasa la cuenta, no sé, yo digo la factura. Sí, pero, sí, la realidad te pasa la factura. Lo que quería, tiene que ver con que ciertas cuestiones de orden político, institucional y económico, o al revés, económico y político institucional, pasan la factura. Para hacerla corta es así, y se puede demostrar, y lo puedo demostrar, podría dar un montón de ejemplos. En especial si sos gobierno, por mejor manejo de la comunicación que tengas y por mejor alianza con los grandes medios que tengas, si la economía no funciona y si cometés graves errores políticos o tenés un sistema de gobierno en que hay un gran nivel de inoperancia y corrupción, si todo eso se combina, en un momento tenés una crisis, esa crisis se expresa en términos políticos. Y cuando digo términos políticos, en un sistema en que hay elecciones, vas a tener una consecuencia electoral, y en un sistema en que no hay elecciones, vas a comenzar sacando la policía a la calle, vos vas a tener que sacar el ejército a la calle, y después no vas a poder controlar la situación, ni con la policía ni con el ejército. Redondeo, pues ya son como 15 minutos, y vamos a un tema musical y nos metemos un poco con la actualidad internacional. Así, lo prometido es deuda, vamos a ir a internacionales, vamos a repasar un poco la situación en la Franja de Gaza. Y les quiero recordar que hay una determinación del Ejecutivo israelí, una orden a las Fuerzas de Defensa de Israel, al ejército, particularmente de avanzar sobre la ciudad de Gaza, la capital de la Franja, y conquistar toda la ciudad. Para esto, además, convocaron a 60.000 reservistas, y ya hasta ayer se habían colocado en las inmediaciones de la ciudad. De hecho, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aclaró que aunque jamás aceptaron un acuerdo de tregua, van a avanzar igual sobre la capital. La línea argumental del gobierno de Israel es que como es el último bastión de Hamas, hay que ocuparlo para eliminar totalmente a Hamas y recuperar los 50 rehenes que todavía estarían con vida. Yo les tengo que recordar también que hay opiniones divididas al respecto. La verdad, el Estado Mayor, o por lo menos el jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Israel, está en desacuerdo con el plan. De hecho, señala que es un peligro para los rehenes. Sí, y además el temor en términos estratégicos militares es que se empantane y lleve semanas, y haya un número de bajas que, digamos, desde el Estado Mayor se considera alto, de pérdida de vidas de soldados israelíes. Voy a aclarar, de acuerdo a los números que se manejan, la Fuerza de Defensa de Israel, el FDI, tuvo 450 soldados muertos contra 60.000 gazatíes muertos en este año y pico de guerra, de los cuales esto reconocido no oficialmente por el ejército del Estado de Israel, 5 de cada 6, o sea, 50.000 de los 60.000 son civiles.
lo que arguyen las autoridades de la franja y lo que arguye las Naciones Unidas y lo que arguyen múltiples analistas y unos cuantos gobiernos, aunque le falta más, es que atacar la capital de la franja, atacar la ciudad implica el desplazamiento hacia el sur, hacia de la franja de 1 millón de personas. Yo también les tengo que recordar que lo que prácticamente la orden que dio el gobierno del Estado de Israel al personal médico y a las ONG que están en la capital de la franja que se retiren. Digamos, una operación que termina de acorralar a prácticamente toda la población de Gaza en un 15% del territorio, porque, digamos, directamente sacaría esa población, porque prácticamente, digamos, de 1,5 millones de personas que están ahí y 1 millón que quieren irse, se van a ir, otros 500.000 que van a seguir quedarse a pesar de todo. Entiendo, es una deducción mía, que la idea es desplazar a toda esa población al 15% del territorio que queda en el sur, y allí no tendrían nada. Lo cual, y esto es mío, y al corriente con una idea expresada por el mismo Donald Trump, de decir, bueno, en un momento dijo, después de mandar ese video por inteligencia artificial que planteaba que Gaza iba a ser como, querían hacer de Gaza como la Costa Azul del Mediterráneo, bueno, que se vayan, digamos, a otros países, los países a los de al lado, ¿no? Sí, como si Egipto, si Jordania, etcétera, estuvieran, que se vayan y después vuelven. Digamos, la deducción, la lógica indica que no hace falta ser un genio de la geopolítica para entender que es una maniobra de desplazamiento de toda la población, de vaciar el territorio. O sea, lo que hicieron las Fuerzas Armadas israelíes fue, y hay imágenes de esto, demoler las ciudades gazatíes. Falta terminar de demoler, pero literalmente demolerlas. Sí, sí. Falta terminar de demoler la capital y desplazás a la población. Una vez que desplazás a la población, vacías de población humana el territorio y lo ocupás. Sí, evidentemente, digamos, yo tengo que deducir, no hace falta, digamos, tener grandes conocimientos, que la operación es esa, que la excusa es los 50 rehenes. O sea, el Ejecutivo de Israel enfrenta grandes movilizaciones al interior del Estado de Israel por fuerzas opositoras y buena parte de la población que dice, bueno, pero sentate a negociar y recuperamos los rehenes, no hace falta que avances, digamos. No hace falta que prohíbas que entren los camiones con alimentos y se genera una situación de hambruna en la que mueren personas de desnutrición. Velozmente dio El País de Madrid una noticia que tiene un ratito, un par de horas, 8 personas, entre ellas 2 bebés, mueren por inanición en casa y ya son 281 las víctimas directas de la hambruna. Recordemos que ayer las Naciones Unidas decretó la hambruna en el enclave, oficialmente. Entonces, si vos analizás, salvo que alegues una cooperación internacional para el que está al comando de las Naciones Unidas, podés alegarlo. Evidentemente, lo que está haciendo el actual gobierno de Israel es alegar una conspiración internacional en que todos mienten. Digo, estamos hablando de la Corte Penal Internacional miente, las Naciones Unidas mienten, los organismos de derechos humanos mienten, digamos, todo el mundo miente. Y entonces no está pasando lo que está pasando, ¿no? Digamos, los hospitales no tienen recursos para atender, no hay comida, y hay un bombardeo, digamos, hay un ataque sistemático, bombardeos y balas sobre la población civil. Eso está documentado. Hay medios internacionales
desde The Guardian de Gran Bretaña, al cual el gobierno, digamos, ya me causa gracia, digamos, el gobierno de Israel se trenza con The Guardian de Gran Bretaña, se trenza con el New York Times. Ujú. Bueno, evidentemente, no sé, tendrán, no es en Estados Unidos, vos contabas, Emi, digamos, toda esta cuestión de las cuestiones conspiranoicas, Sí. en el que el movimiento, digamos, que sustenta Trump, hay muchos adherentes del movimiento trumpista que adhieren a todas estas cuestiones conspiranoicas. Bueno, parece que hay un relato conspiranoico. Ujú. En que hay una conspiración internacional, con aquí lo que se está sentando es que hay, digamos, crisis humanitaria, crimen de guerra, genocidio. A esta altura, no es que no me preocupe, pero digamos, no me interesa el cartel, me interesa informar y sensibilizar a cualquier persona con un poco de sensatez y sentido común. Esto ya no es ideológico, esto es una cuestión de racionalidad, digamos. Lo sensato, lo humano es hacer un auto al fuego, permitir que entre el personal de Naciones Unidas de la ONG, permitir que pasen los camiones con alimentos y medicina, establecer una línea de demarcación, que vayan los cascos blancos, que se reactive la mesa de negociación en Qatar y buscarle alguna vuelta al asunto. Me parece casi una obviedad, una cuestión de sensatez, ni siquiera es de dónde se está parado ideológicamente, políticamente, es una cuestión de criterio humano. Por eso hay que informarlo, digamos, porque nosotros, digamos, yo ya sé cuál es la posición del Ejecutivo, Ujú. pero hay que presionar igual, digamos. Sí. Bueno. Y aparte de mencionarlo, hablarlo, si... Pero digamos, Que la porque gente sepa qué está también el pasando. Congreso de la Nación se puede pronunciar. Ujú. Es decir, el Ejecutivo puede hacer lo que le parezca, y bajo la conducción de quienes están en el Ejecutivo, digamos, hemos estado, ya sabemos, pero tenemos un Congreso, Ujú. y el Congreso se puede pronunciar. Y no es una anécdota que el Congreso de la Nación se pronuncie. Digo por lo que nos toca en Argentina, después cada quien en su país hace lo suyo. Ujú. Esto plantea la situación, y esto es urgente porque están, digamos, el avance sobre la ciudad de Gaza es inminente, digamos, y ahí, si la situación es grave, se va a transformar en una, yo creo que ya es una catástrofe, se va a transformar en una catástrofe todavía más grande. Entonces es necesario que esto circule por los medios, por las redes sociales, y bueno, cada quien en el ámbito que le competa haga lo que corresponde, digamos. Aquí en nuestro carácter de seres humanos primero, Ujú. ciudadanos, y además quienes ejercemos el periodismo, bueno, cumplimos, no hacemos nada más que cumplir con nuestra obligación ético-profesional, Sí. de no esconder la cabeza, de no hacerlo del avestruz. Esto por aquí. Y yo estaba tratando de chusmear también cómo anda esta cuestión de esta otra, digamos, de esta otra situación, Rusia-Ucrania, bloque occidental, perdón que me distraje hice un silencio, me distraje con las redes sociales. Entonces están mirando el teléfono, me estás hablando. Bueno, en teoría aquí, después de la reunión en Alaska, de la reunión en la Casa Blanca y etcétera, Ujú. podría estar encaminándose pero no sabemos, un encuentro entre Zelensky, el jefe de Estado de Ucrania, Putin, el jefe de Estado de Rusia, y bueno, Donald Trump, pero todo eso también veremos.
Veremos por varias razones. Por un lado, Ucrania, el gobierno de Ucrania está pidiendo garantías de defensa que sean el equivalente hacia entrar a la OTAN. Tengo que recordar qué condiciones pone Putin para negociar. Todas, digamos, porque viene ganando. Vamos a hacer. Viene ganando en términos relativos, porque los avances son lentos, digamos, pero digamos, porque es una guerra más de posiciones que de movimiento, digamos. Ucrania pudo organizar una defensa sólida. Y quiere las dos provincias que anexó, y quiere Crimea, y quiere que no ingrese Ucrania a la OTAN, que en realidad es el gran problema, digamos. Todo esto se desata porque, opinión mía y de algunos analistas, más allá de lo que sea Putin, digamos, Estados Unidos comete el error, Estados Unidos varios países de la Unión Europea, con nuevas condiciones políticas. Merkel no lo hubiera permitido esto, de decir, bueno, vamos a incorporar a Ucrania a la OTAN, y ese es, digamos, y lo que no quiere Putin es ni tropas ni misiles occidentales tan cerca de Rusia. A mí me recuerda la crisis de los misiles en el año 62, la crisis de los misiles en Cuba. En Cuba, sí. Que en realidad terminó en una negociación secreta, que después, digamos, en donde Cuba se lleva la Unión Soviética, Rusia, digamos, la Rusia soviética lleva los misiles, saca los misiles de Cuba, y Estados Unidos retira los misiles de Turquía. Y entonces, digamos, aquí hay un análisis geopolítico, digamos, en esa parte yo le doy la derecha a Putin, en el sentido de que en términos estratégicos, la posibilidad de tener tropas, digamos, tan cerca de tu frontera es algo así como, yo diría, en tu frontera es algo así como si Rusia o China tuvieran tropas en México. A ver qué diría Estados Unidos si Rusia o China tienen tropas en México. A ver qué ponen el grito en el cielo. Bueno, es lo mismo. Ahí sí. Lo otro, la anexión de las provincias, digamos, esto es muy sencillo. Lo de Crimea es muy discutible, y lo de las dos provincias, Argentina tiene que decir que no, porque es un Estado miembro de Naciones Unidas que anexa territorio de otro Estado. Eso viola el derecho internacional, y además nosotros decimos que las Islas Malvinas son parte de nuestro territorio que Gran Bretaña anexa por una ocupación militar. Si nosotros avalamos la ocupación de dos provincias, de dos estados que son rusófonos, pero que son parte de la integridad territorial de Ucrania, digamos, mal puede avalar Argentina eso y después ir a reclamar y decir las Malvinas son argentinas, digamos, porque lo mismo pueden decir los ucranianos, estas dos provincias son ucranianas. Digamos, en ese sentido, entiendo que Zelensky eso no lo quiera negociar, porque aparte desde el punto de vista del derecho internacional tiene toda la razón del mundo. El problema es que acá no termina definiendo el derecho, sino el poder económico y militar, el poder económico y estratégico militar. Entonces, si lo que pedía Zelensky y los países de la Unión Europea, los principales, era una tregua, obviamente la piden porque en realidad el ejército ruso está a la ofensiva, y en parte está a la ofensiva por la restricción de armamento. Digamos, Trump dejó prácticamente de mandarle armamento a Ucrania, y está proveyendo de emergencia a la Unión Europea. Entonces, bueno, si yo soy desconfiado, digo, está haciendo unas cuantas gauchadas Donald Trump a Vladimir Putin. Así que está en ese escenario en donde hay, digamos, hay conversaciones, pero no está pasando nada. En lo concreto, sigue habiendo duras batallas en territorio ucraniano, sigue habiendo bajas, y estamos ahí, digamos. Hay que seguirlo esto, a ver cuál es el desenlace. La opinión
de muchos analistas que yo comparto es que esto va a tener desenlace porque el ego de Donald Trump quiere el premio Nobel de la Paz. Sí. Así, ustedes se pueden reír, pero él seriamente. Y aparte porque siente que se lo ganó Obama y tiene una rivalidad personal con él, por obvias razones. Bueno, cortamos acá y vamos, nos quedan, vamos a hacer agenda, que Emiliano decía, tiene razón, no vamos a hablar de tanto de economía, vamos a andar separado de arte, vamos a dar un tema musical y vamos a hacer un poco de agenda, porque ya estuvimos hablando 1 hora y media de política, economía y todo, 1 hora y cuarto. Tan indispensable como el pan. Arte. En cortinas de humo. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby. Coming home, baby, now. Bueno, vamos a hacer un poquito de agenda. Qué linda esta cortina. Coming home, baby, now. Está bueno. I'm coming home, I know I'm A ver el micrófono y no querés salir de ahí. Take me any day now. Mel Torme, que me dice nuestra operadora. Yo le digo I'm que coming home. no sé si podés salir, podés salir al. No pueden salir acá, no, porque mira, estamos en los tiempos en otra radio con Seba Lino, que ahora está periodista y operador, que ahora está viviendo en su pueblo allá en Neuquén. Hacíamos la gracia y decía, Seba, abrí el micrófono. Está bueno abrir el micrófono. Romper la cuarta pared, diría la gente que hace teatro. Bien, vamos a ver qué se puede hacer. Estaba pensando, primero, lo gratuito que hay en las plazas, a ver. Paula Mena y Vives Trío en Plaza San Martín, 6:54, esta en La Glorieta. Ahora a las 3, o sea, en 10 minutos. ¿Qué más? Bueno, esto lo deben haber dicho desde Italia, calculo, porque en Plaza Italia, en 7:44, está Tintarella, Ballet Ricordi d'Italia y Banda Azzurra. Me salió casi como si supiera italiano. En Plaza Rocha, Rock en el Playón, 7:60. Toca Vita Set. Si les gusta Vita Set, banda bastante conocida. Esto es a partir de las 15:30, no sé a qué hora tocará Vita Set, porque está Room, están Los Látigos, está Bass, y yo calculo que debe cerrar Vita Set. Arranca a las 15:30. Y mira, en la zona de Estación Provincial 17:71 tenés todo esto es gratis. Franco Ramírez y Jo Marcel en Estación Provincial, ahora a las 4:30 de la tarde. En el Paseo de Compras del Meridiano Quinto está Mala Información, que es una banda de rock, ahí en 18:71. Y había algo más ahí. Ahora a las 3 de la tarde también una muestra infantil del taller de percusión en Estación Provincial. Bueno, ¿qué más? Mira, a las 5 de la tarde en la Casa Zaragoza, en 53, 3 y 4, se desarrollará el Festival Terco y Rebelde. Toca Llagas, que es una banda de rock, Los Basura, Abismo, y hay feria de emprendedores. Bueno, vos sos joven. ¿Escuchaste hablar de Vitico? No.
baterista histórico de Papo. ¿Escuchaste hablar de Papo? Sí. Ah, sí. Ok, sí. Bueno, sí, Papo, sí, ¿sabes? Bueno. Vitico y los Leones. En el Teatro Favaloro 67, 116, 117. Acá dice 19:30. Mirá vos, Vitico. Todavía siguen las pistas, Vitico. Para gente que le gusta el rock and roll bien pesado. A ver, ¿qué más? Bueno, hay un montón de cosas, pero mira, para si quieren bailar electrónica, digo porque conozco aquí la gente a las 9 de la noche, a partir de las 9. En Spunkling Bar, que es 48, 11 y 12, va a estar Océano, Flam, Soen, J, Juliet, pasando set de música electrónica. Si en vez de bailar electrónica quieren escuchar música rioplatense, Omar Gómez Trío va a estar en la bicicletería, en 40 esquina 17. También a partir de las 21 en la bicicletería se puede comer bien, se puede tomar también como lo que se come. Y en este caso está Omar Gómez, Trío, está Omar, gran bajista Omar. ¿Qué más? A ver, MTV Hits en Casa Unclam, Seattle Grunge La Plata, si quieren, en Casa Pulsar. Casa Pulsar está en 58, 5 y 6. Rara está en Pura Vida, Nicolás 78, 8 y 61. Y a partir de la medianoche, en el mismo lugar, en Pura Vida, Nicolás 78 y 8, enfrente de la sede central de la Facultad de Artes, va a estar Flaxu, digamos, sigue la presentación de su disco. La instrumental y la salamanquera en la Salamanca, eso para folclore, 5 entre 61 y diagonal 73. Y a las 21:30 Milonga de la Plaza con Caro Ríos en el Centro Cultural de las Malvinas, 19:50 y 51. Y ¿qué más? Bueno, para bailar, ¿cómo estamos? Yo estoy diciendo, se tiro algo para bailar y otra cosa que es a partir de medianoche La Pegajosa, esto para bailar reggaetón en Comunidad Ferroviaria en 13 y 526. Si les gusta bailar reggaetón, y vamos a ver algo más, y porque tenemos unos minutitos. Teatro, Las Olas desconociendo a Coriolano en el Viejo Almacén en 71 esquina 13. Y Los Amantes de la Casa Azul en el Teatro de la Lechuza en 58 11, un teatro independiente más antiguo de la Ciudad de La Plata, ¿no? Sí. ¿Emi, la Lechuza? Sí, primer teatro independiente. Primer teatro independiente de la Ciudad de La Plata, la Lechuza, que todavía funciona ahí en la 58, casi esquina 10. Y A Contrapelo en el Altillo del Sur en 1:67 a las 21. Mira, Dalia Goodman está en el Teatro Bar en 43, 7 y 8. En Teatro Abierto y en 60, no, Teatro Abierto 34 está. Sí, 38, está mala perdón. dirección aquí. Estoy leyendo Bueno porque Calle. se mudaron. Se mudaron, pero estoy diciendo a los amigos de Bueno Calle que es un sitio que hace mucha difusión, es un sitio, una página para ponerle, de Instagram, que sube mucha información. El Teatro Abierto, recordad dónde está la dirección nueva de hace un año, que están ahí. Sí. 2021, ahí me fijo. Creo que 38, 2021. Bailó toda la noche, tomó agua y se murió. Así se llama la obra, en Teatro Abierto, a las 9 de la noche. 38 entre 20 y 21. 38 entre 20 y 21. El Trío Magnolia en Casa Hereje en 40 entre 14 y 15.
Y La Nona está en el teatro de nuestra universidad a las 9. La Nona, una obra ya clásica del teatro argentino. El teatro de la universidad está en 10 entre 54 y 55. Bye Bye en la Comedia de la Provincia, 12 entre 62 y 63. Y hay más. A ver si algo más, porque ya es casi 2:56, ya está la gente de Unimundo aquí, ¿no? Ujú. Y a ver, hay muchas cosas. A mí me gusta nombrar siempre lo del... Está la Bienal Sur en el Centro de Arte de la UNLP, aquí abajo, 48, entre 6 y 7. La Bienal Sur, salimos, empieza a las 15, o sea, bajamos, terminamos el programa y podemos pasar por Bienal Sur. Está arrancando ahora, acá abajo. Le digo a nuestra operadora, eso, 48, 6 y 7, nosotros estamos en el 8º piso, el Centro de Arte está aquí en el planta baja y subsuelo. Como, no, subsuelo no, es como un... planta baja, eso, Uh-huh. no es un subsuelo. Y a mí me gusta decir siempre lo que se puede hacer en el planetario de nuestra universidad. A las 15:45 el pequeño granero del Cosmos Belisario, y a las 16:45 un paseo por el cielo, experiencia inmersiva en el cielo nocturno, para llevar a los chicos, las niñeces. 2:57 tenemos un tema, ya anda la gente de la producción, Brisa anda dando vueltas por ahí. Tienen el mate preparado porque toman mate. Unimundo ya entra en las pistas, así que nosotros tenemos que agradecer a la Branalla en la operación técnica, a Sandro Leche en la locución, a Joaquín Rocha que hace toda la música que escuchan, Emiliano Rocha aquí a mi lado. Ya está, nos despedimos hasta la semana que viene, nos encontramos el sábado, que tengan una buena semana.